soy Nicolás Armendáriz. Bienvenidos a Ignato. Me acompaña Ana Galarza Ñasco, ex asambleísta por Creo, a quien le doy la bienvenida. Saludos, Nico, y saludos a todos quienes nos están acompañando en este diálogo. Qué gusto, Anita, que me acompañe en esta programación, que entrevista todas las tendencias políticas y sociales por igual. Bien, un examen especial de Contraloría a su favor. La Fiscalía, después de 2 años, envía a la Corte donde se archiva el caso. Bueno, la pregunta aquí del millón es, entonces, ¿qué ocurrió con la denuncia presentada por su ex asesor Lenín Rodríguez y el asambleísta Ronnie Aliaga? Bueno, Nico, nosotros sabíamos que el tiempo nos iba a dar la razón, incluso dentro de la Asamblea Nacional. La comisión multipartidista que investigó el caso pidió el archivo de la denuncia, sin embargo, Viviana Bonilla permitió que se vote otro informe distinto al aprobado por el de la comisión. En ese informe había un plexo de mentiras y bueno, ese informe tuvo que ser investigado por la Fiscalía General del Estado, por la Contraloría General del Estado, por la Unidad de Análisis Financiero y Económico, por el Servicio de Rentas Internas y también ya en el ámbito administrativo en la Asamblea Nacional. Entonces, la primera absolución fue en la parte administrativa de la Asamblea Nacional, porque lo primero fue una destitución política, que se me destituye con algo que después se determina que era falso. Entonces, después pasa ya al tema de la destitución administrativa, si se da o no se da, y eso ya es otro proceso. Entonces, bueno, ahí la Asamblea Nacional en su órgano administrativo, no político, hace las investigaciones y determina que no era cierto lo que decía este chico Lenín Rodríguez. Después la Contraloría General del Estado igual hace un examen especial donde determina que mi persona y las personas que trabajaban en mi despacho legislativo no tienen ningún tipo de indicio de ninguna responsabilidad, ni siquiera responsabilidad penal. La Fiscalía General del Estado durante más de 2 años pidió muchísimas diligencias, puedo dar fe del profesionalismo, la celeridad en la que se desarrolló la investigación. Todo lo que solicitaba sabíamos que iba a salir a nuestro favor, por cuanto siempre supimos que era mentira, ¿no? Incluso usted le entrevistó a Lenín Rodríguez en este espacio y usted le preguntaba, Justamente. en ese audio decía, usted acusaba a Cristina Reyes de tal cosa, y él decía, no sé por qué mentí, no sé, o sea, él después de que miente, después dice, no sé qué me pasó. Sí, En la justamente. misma denuncia que él me puso, la fiscalía más bien dice, creemos que el señor Lenín Rodríguez probablemente ha cometido él un delito. Entonces, archiva la denuncia que él me pone a mí, pero la fiscalía denuncia a Lenín Rodríguez de oficio. Entonces, entiendo que le formularon cargos a él, que tiene algún tipo de medidas cautelares, prohibición de salida del país, prohibición de enajenar bienes. Tampoco puede nombrarme a mí, tampoco puede acercarse ni a mí ni a mi familia a 50 metros por orden del juez. O sea, el daño que él quiso hacer, en lo que él pidió que se investigue, que está bien, ¿no? Bueno, que se investigue, pero terminó siendo denunciado él, no por mí, sino por la Fiscalía General del Estado. Y hace tiempo atrás, por este tema, como sabíamos que era cuestión de tiempo, habíamos presentado una demanda contra el Estado ecuatoriano en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Y antes de en la entrar en queja por ese la tema, violación a mis derechos. sí, justamente antes de entrar a ese tema, para ir desmenuzando todo lo que pasó, porque recuerdo también que este informe, a ver, había un problema porque salió primero un informe y luego en el Pleno pasaron otro informe, ¿no? Entonces ahí me van haciendo algunas preguntas. ¿Por qué usted no denunció que de pronto había una falsedad ideológica, ¿no? Eso es algo parecido a lo que hizo justamente Andrés Páez con el caso de los Pandora Papers, ¿no? Que presentó un pedido de investigación en la Fiscalía. Y sí, efectivamente, yo el 3 de enero del 2019 entrevisté en mi programa al señor Rodríguez, ¿no? Y a mí yo lo veía con esa seguridad y decía, y él incluso usa la palabra ratifico lo que estoy diciendo. Ratifico, Sí, lo dijo 2 o 3 veces dentro de la misma entrevista, y en la misma entrevista yo también le hice la invitación pública. Y él hablaba sobre el tema de los asesores, decía que no había un asesor 2, y cuando le pregunté, ¿quién está en nómina? Me dijo que era la esposa de su otro asesor, Omar Mayorga. También hablaba de una división de sueldos, que son acusaciones bastante graves. Que bueno, que le permite graves, gravísimas. entrar a la parte de que Amapola Naranjo hace un informe. Esa es la parte que no logro entender cómo se dio todo esto en su momento. Ya ahora que me acuerdo me da esta gracia. Bueno,
Los asambleístas no son ni civil ni penalmente responsables de lo que hagan en el ejercicio de sus funciones. Entonces, quien conoce la Constitución sabe que no va a gastar pólvora en gallinazo. O sea, los asambleístas en instancias internacionales, el Estado tendrá que responder por la irresponsabilidad de no respetar el debido proceso, pero después el Estado se reserva el derecho a la repetición, es decir, la reparación integral que tenga que hacerme a mí el Estado ecuatoriano, después de haberse determinado que me sacaron con mentiras, después del Estado le repite a los asambleístas. Entonces, sí, claro, Lenin es comunicador, entonces él sabía cómo está mal, ¿no? Porque esa no es realmente la vocación de la comunicación, porque la comunicación tiene que ser exponer la verdad, pero él tenía que mantenerse en lo que había dicho. También cuando, vuelvo a decir, cuando usted le preguntó sobre otros asambleístas de los cuales él hizo referencia en unos audios que se filtraron, él Norma dijo, Vallejo, por ejemplo. Norma Vallejo lo dijo en la entrevista y decía que él veía el caso de Norma Vallejo, entonces la justicia tenía que ser para todos, y es lo que supuestamente le había motivado a él a irse en ah, él fue contra donde de... Norma Vallejo, claro, claro. Pero él no Exacto. habló solo de mí. Él habló de Sebastián Palacios, habló de Cristina Reyes, habló de un montón de otras personas. Y cuando usted le preguntó que por qué había hablado de esas personas, dijo, no sé qué me pasó. No sé si se acuerda. Sí, justamente ayer estuve viendo la Ya. entrevista. Lo mismo después en la fiscalía fue a decir, no sé qué me pasó. Dije lo que me imaginé, literalmente, Pero literalmente. Entonces la fiscalía se queda como fría, así como que, o sea, estamos moviendo todo el aparato de justicia porque usted se imaginó algo, porque ya cuando empiezan a llegar los otros documentos y todo sale a nuestro favor, o sea, que todo estaba en orden, todo transparente, todo era lícito, la fiscalía así como que, una pregunta, joven, ¿y todo esto de dónde sale? No sé, fue lo que me imaginé. porque Ya es una cosa inverosímil, o sea, le hizo cometer a la asamblea una falta gravísima por lo que se imaginó. pero aquí vienen dos temas, que es lo que la parte que vamos a entrar justamente a lo de la asamblea, porque estoy tratando de desmenuzar este caso, porque también dentro de los asambleístas él siempre defendía mucho a Diego Salgado, porque yo le preguntaba, bueno, no, yo fui muy bien recomendado por Diego Salgado para trabajar con la asambleísta Galarza, ¿no? Yo tengo muy buenas recomendaciones y puedo decir que él es el hombre más honesto que yo he conocido en toda la faz de la tierra. Entonces, todas estas situaciones y lo que él de pronto se asesoraba, digámoslo así, con el sector correísta, porque sí había una contra usted. Esa es una realidad, todo el mundo Claro. lo sabe. Pero, ¿cómo? ¿Quién estuvo detrás realmente de todo esto? Porque si Lenín Rodríguez sale de una forma, como usted lo está manifestando, que yo jamás en mi vida me atrevería a hacer una cosa así, ¿quién estuvo detrás de Lenín Rodríguez en todo caso? O sea, nosotros sabemos quién estuvo detrás de Lenín Rodríguez, pero yo estoy segura que él nunca va a decir quién le financió todo esto, porque le financió, Sí, porque tenés hasta un porque él abogado. sabe que son mafiosos. Entonces, a mí me da mucha pena de Lenin. Yo no le deseo el mal. Yo soy una persona bien creyente, Nico. Y gracias a mi amor y mi fe con Dios, después de todo lo que se vivió, salí avante con la fuerza que Dios me dio y también el apoyo de mi familia y de personas como usted y muchas otras que creyeron que todo era una patraña, porque no hacía falta ser un genio para entender que lo que se estaba dando en mi contra era un tema de persecución política, al punto de que el informe que se aprueba en la comisión no votan sino otro informe que no fue aprobado por la comisión, etcétera, etcétera, ¿no? En esa parte le pregunto, ¿por qué Entonces, no presentó una denuncia por fraude procesal? Por lo que se le estaba haciendo es que se porque los estaba vulnerando asambleístas derechos. no son ni civil ni penalmente responsables de lo que hagan en el ejercicio O de de sus falsedad, funciones. no, o falsedad ideológica por el proyecto sería que se estaría poniendo, el informe, mejor dicho, el informe que se estaría poniendo para el debate, si no era el que se había tratado dentro de la comisión. Porque Hubo, los asambleístas no son civil ni penalmente usted, responsables de lo que hagan en el ejercicio de sus funciones. Y eso está en la Constitución. Y como sabemos, la Constitución es la norma suprema. Cualquier otra persona puede salir y decir, yo voy a poner una denuncia en contra de los asambleístas por la falsedad ideológica del documento. Todos los otros servidores públicos son responsables de lo que hagan en sus funciones. El asambleísta no. El no, asambleísta obviamente no tiene es ni inmunidad, civil pero ni penalmente responsable de lo que haga en el ejercicio de sus funciones. Si es que un asambleísta en su actividad privada hacía lo que hizo en el Pleno de la Asamblea Nacional, sí es responsable civil y penalmente. Pero como estaban haciendo un tema
en el ejercicio de sus funciones no son ni civil ni penalmente responsables de lo que hagan en el ejercicio de sus funciones. Y yo personalmente, yo respeto lo que hagan otras personas, pero yo creo que los organismos de justicia tienen que dedicarse a investigar casos donde hay casos. O sea, yo podía hacer bulla y voy a presentar la denuncia. Yo sabía que la misma fiscalía se iba a dar cuenta de cómo eran las cosas y como le cuento a Nico, a este chico que no tenía inmunidad parlamentaria, que le utilizaron, básicamente le utilizaron, me da muchísima pena, la misma fiscalía termina formulándole cargos a él, porque se dan cuenta de que hubo irregularidades en lo que él hizo. Pero en cambio los otros, como sabían que tenían inmunidad parlamentaria, al otro sí le utilizaron. Y ahora él está viviendo las consecuencias de su irresponsabilidad, impulsividad, fantasía. Me da mucha pena, de verdad. No, y, solamente, y todo el daño y el costo que ocasionó también al Estado, ¿no? Porque esta reparación integral, que es de lo que ya vamos a hablar más adelante, justamente de algún bolsillo tendrá que salir. El tema acá es que cuando se dio todo este tema, ¿qué hizo la bancada de Creo? Usted ganó por Creando Oportunidades Lista 21. ¿Qué hizo? ¿Tuvo Voto a mi usted favor. tuvo un respaldo, sí, por parte de ellos? Claro, claro. La bancada de Creo y varios otros asambleístas votaron a mi favor, pese a que Daniel Mendoza, que era asambleísta en ese entonces, que ahora está preso, repartió instituciones, contratos, o sea, todo lo que pudo para que los asambleístas hagan una ilegalidad, pues. No, y Pero los otros, pese a que les ofrecieron el oro y el moro, se mantuvieron firmes en que tenían que ser justos. Y por eso, una vez que salí de la asamblea, yo seguí preparándome, estoy a mesecitos de ser abogada y yo me voy a dedicar a, a trabajar pro bono, es decir, sin cobrar un solo centavo para todos los hombres y mujeres que estén viviendo cualquier tipo de injusticia. Porque lo que yo viví en carne propia no quiero que nadie pase. Yo sé que hay muchas personas que incluso se van privados de su libertad por falta de una defensa técnica y yo, después de lo que viví, sentí que había encontrado un nuevo sentido de vida. Nunca me han gustado las injusticias, Nico. Y ahora que ya voy a ser una abogada de la República del Ecuador, espero entregarle mi servicio sin cobrar un solo centavo para las personas que no tengan los recursos económicos y que tengan que afrontar una injusticia. No quiero que nadie, indistintamente de la ideología, de cualquier tipo de cosas que nos pueda, entre comillas, diferenciar, sufra una injusticia como la que viví yo y que probablemente muchos otros ecuatorianos hayan sentido que están recibiendo algo que no merecen. Sí, y justamente en la asamblea actual, porque la saliente realmente se vieron muchos escándalos realmente, esa es la palabra, Claro. escándalos, asambleístas destituidos, la repartición de hospitales, Daniel Mendoza está en la cárcel, Eliseo Azoros no sabemos qué mismo pasó con él, acusaciones en este caso a la que era ministra de gobierno, María Paula Romo, hubo una serie de situaciones que se dieron. Sin embargo, aquí vamos a entrar ya a la parte de cuál sería la parte, antes de entrar a la parte de la repetición, quiero preguntarle, ¿qué opina usted del caso de Einer Recalde? ¿Qué opina usted de esa abstención Ya, de esos asambleístas a antes de este entrar? Recalde se difunden audios donde la persona Egner Recalde está pidiendo dinero, depósitos, transferencias a sus colaboradores, que presuntamente puede estar en el marco del delito de concusión, que es pedir, ordenar dinero indebido. Pedir, ordenar dinero indebido. Entonces se presenta una denuncia al CAL, bueno, como dice el procedimiento parlamentario, a la comisión investiga y la comisión dice hay que destituir a Egner Recalde porque ha incurrido en una de las causales establecidas en la ley orgánica de la función legislativa para destitución. Y para confirmar que lo que a mí me hizo la Revolución Ciudadana fue pura y dura persecución política, deciden votar en contra de que salga Egner Recalde de la Asamblea Nacional. Y no solo eso, sino que reclutan a Egner Recalde porque se sienten empatizados, se sienten uno solo, es decir, se encontraron con alguien de su yunta, por así decirlo, en el lenguaje que utilizamos en nuestro precioso Ecuador. Entonces, en mi caso, cuando el informe dice, oigan, esto que está denunciando este sujeto es mentira, hacen otro informe y me sacan con mentiras. Y en el caso de Egner Recalde, cuando la comisión hace un informe diciendo, es verdad de lo que se le acusa a Egner Recalde, sale la Revolución Ciudadana y dice, nones,
Edner Recalde es un héroe de la patria y tiene que quedarse en la Asamblea Nacional. Y ahí no ha pasado nada increíble, porque ¿Cuánta doble moral, compañerito? Diga. así decían. Pero bien, el artículo 77 habla de la reparación integral, el 77 del Código Orgánico Integral Penal. Lucro cesante, daño emergente. ¿Qué es lo que usted piensa hacer o ya lo hizo? ¿Cómo funcionaría esta denuncia que usted piensa presentar al Estado? Sería, ¿no? A ver, en resumen, la reparación integral es devolverle a la persona al estado previo de la violación de su derecho. Entonces, el Estado ecuatoriano tendrá que reconocer todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con respecto a mi honra, porque es un derecho humano, derecho universal y derecho constitucional, mi derecho a la honra, mi derecho al debido proceso, mi derecho al trabajo, mi derecho a la presunción de inocencia. Hay bastantes violaciones constitucionales y de los derechos humanos y de los tratados a los cuales el Ecuador como Estado es suscriptor. Y la prueba madre es todas las resoluciones que dicen lo que se dijo en la asamblea no es cierto y con esto le sacaron. Y bendito Dios, que ha sido fiel y maravilloso. Todo le debo a él. Incluso el día que yo salí, le dije, gracias Dios. No entiendo lo que ha pasado, tú sabes que es una injusticia, y te pongo en tus manos que todo lo que me digan, que todo lo que me hagan, regrese a las personas que me digan o que me hagan y a sus generaciones con potencia, y que la justicia se quede en tus manos, porque tu justicia es perfecta, yo confío en ti. Y después, increíble, ¿cierto? La Revolución Ciudadana y mi tema era, pero el asesor está diciendo tal cosa, hay que salir. Después sale Pamela Martínez, que era asesora a mano, o sea, la friend, la todo de Rafael Correa, y dice, sí, aquí en la Revolución Ciudadana los sobornos eran al orden del día, y ahí, uy, ¿cómo le van a creer a Pamela Martínez? Todo eso es mentira. Terminaron sentenciados muchos por lo que sus ex asesores dijeron, presentaron. Realmente no tengo mucho detalle del proceso en el caso Sobornos, pero yo confío en el trabajo de la Fiscalía Ana Salazar, sé que hay pruebas en abundancia. Pero claro, cuando se trataba de mí era, no, es que está diciendo el asesor y así las pruebas estén a favor de Ana Galarza, lo que diga él vale. Y cuando se da el caso, a los poquitos meses, o sea, no le exagero, Nico, esto sale creo que a los 2 meses, máximo a los 3 meses. Yo era impresionada, yo dije, wow, el poder de la oración y pedirle justicia a Dios no se tarda. Él sabe cuándo es su tiempo. Y después yo me acuerdo Viviana Bonilla, que me da mucha pena y al ser madre como yo, no sé, espero que sus hijos no estén sufriendo. Pero Viviana Bonilla decía, ¿cómo me van a sentenciar solo con lo que diga Gustavo Bucarán, mi ex asesor? Me están sentenciando por lo que está diciendo este tipo, que pruebe que es verdad lo que está diciendo. ¿Y cómo me van a sentenciar? Y que él pruebe y que no sé qué. Cuando yo hablé con ella y le dije, Viviana, todas las pruebas fueron a mi favor, ¿cómo me van a sacar solo con lo que dice él? Y todo lo demás es a mi favor. Y ella solo me movía así la cabeza. Después, ¿qué pasó cuando le pasó a ella? Entonces, este es un mensaje muy poderoso y que tenemos que grabarnos de nuestra mente y en nuestro corazón el hecho de que si no podemos hacer el bien, al menos no permitamos que se haga el mal. Ella estaba dirigiendo ese día el pleno de la Asamblea Nacional y esa permitió que se vote un informe ilegal. Y muchos se mueven en la Asamblea diciendo, es que esto es político, esto no es jurídico. Perdónenme, en la Asamblea se hacen las leyes. ¿Cómo es posible que quien hace las leyes viole las leyes? Y que O nos sea, pasamos, tengan un poco de de pronto puede ser respeto. a lo que dicen al pueblo político, podría ser que se maneja con base a la conveniencia, para hablarlo claro y Pero directo es y que que lo así podamos es, entender, pues, ¿no? así es. Pero justamente la Después que yo revolución, salí, ¿qué más se fiscalizó? pero la El revolución resto de ciudadana cuando se asambleístas lo tenían miedo fiscaliza que les dice, monten cualquier cosa y no claro, pero la fiscalizaban porque revolución tenían ciudadana miedo que lo que les monten decía, pero cosas. ellos decían que eran perseguidos políticos y ese fue justamente la frase, ¿Quiénes? lo que estoy en mi programa pasa un montón de asambleístas, de militantes de la revolución ciudadana y cuando les hago la pregunta, ellos se basan y dicen que esto de aquí fue fraguado para crear una persecución política, en este caso para que Rafael Correa no pueda ser candidato en las pasadas elecciones, ¿no? Y que No sé, nunca hubieron pruebas, que nunca hubieron nada en vea contra de ellos. Nico, vea Nico. Cuando fue mi tema, ellos no van a decir fue persecución política, ellos no van a decir fue fraguado después de que en todas las instancias se ha determinado que así no es. Pero claro, cuando es el tema de ellos, uy, no le crean a Sofía Espín, es mentira, verán, no es solamente la versión de Sofía Espín.
Uno de los contratistas quiso hacer una cooperación eficaz y entregó todo, todo. Se sintieron sumamente traicionados. De eso nunca le van a hablar. Ahora que usted Pero nombra a pregúnteles Sofía en sus Spin, entrevistas del señor Verduga. De él pregúnteles. perfecto, lo Él voy a quiso hacer. hacer una cooperación eficaz y decidió cooperar con la fiscalía y les entregó todo. Pero claro, ellos siempre van a decir lo que le conviene que sepa la gente, que no, que solo fue la versión de Pamela Martínez. Están muy equivocados. Al contrario de lo que pasó en mi caso, que este tipo decía, él no podía decir, a mí me pidieron 3 centavos, él decía, yo creo que los otros, y los otros decían, a nosotros nunca nos han pedido nada. O sea, eran conjeturas de la imaginación de una mentecita retorcida que yo espero que pueda encontrar terapia, que pueda reinsertarse en la sociedad, que pueda haber una rehabilitación social en esta persona y que pueda ser funcional y acoplado a la sociedad, pero no puede ir así por la vida hablando con la conjetura de su imaginación, distinto al caso Sobornos, porque las facturas no son conjetura de imaginación de Pamela Martínez. Los peritajes a las computadoras no pueden ser una conjetura de la imaginación de Pamela Martínez, pero ya eso Sí. no entienden estos chicos, no entienden, Dios mío, me desespera ver cómo no entienden que no tienen que hacer persecución política. A Edna Recalde le salvan y después querían hasta destituirle al presidente Lazo por el tema de los Pandora Papers. Y me dirá a mí que me toca entrevistarlos y que, mire, aquí están las pruebas, aquí están. Y, ay, Dios bueno, mío, no, Nico, usted es un héroe por toca. tenerles toda la paciencia, porque créame que yo en el pleno de la Asamblea Nacional muchas veces No, perdía la paciencia he perdido la paciencia y créame que a veces me arrepiento porque no es lo correcto, pero créame que sí es un poco difícil también porque es como que nos quieren ver la cara de tonto también. Los que estamos claro, haciendo un programa somos seres humanos que en este caso nos preparamos e investigamos para poder hacer las preguntas. No es que yo en este momento lo que se me ocurra, ¿no? Y claro, se presenta no. documentación y ver cuando se niega de una forma tan convincente que hasta Ya, uno de ellos dice, no puede esperar mira, algo distinto, Nico. sí, entonces No realmente puede a veces... esperar nada distinto, o Pero sea, aquí hay algo que me sorprende realmente, porque en el caso de Sofía Spin, a ver, ¿qué pasa si ella también quiere pedir una reparación integral? Porque la misma fiscal Diana Salazar salió a decir que no había nada en contra de ella, que había claro, sido algo Nico, injusto, por decirlo justo así, ¿no? ayer conversaba de esto. A ver, a Sofía Spin sí se le respeta el debido proceso, o sea, el proceso se hizo bien, porque la comisión hizo un informe y ese informe dijo destitución. O sea, se votó el informe de la comisión, ¿me explico? En mi caso, Correcto, que no no se fue votó el de lo que ya informe de la hablamos hace un comisión. momento, sí. Ya. Entonces, ese informe bajó al pleno, como dijo el procedimiento parlamentario en Sofía Spin se cumplió. Ella se defendió de ese informe. Yo nunca tuve tiempo para revisar el otro informe que metieron. Fue ese día me enteré de todo, o sea, una violación del debido proceso sistemático en mi caso, pero el caso de Sofía Spin, el derecho constitucional de debido proceso sí se cumplió. ¿Ya? Y en la comisión sale el informe que pide la destitución de Sofía Spin por hacer algo incompatible a sus funciones, porque no era compatible a sus funciones el hecho de que vaya a un centro de privación de libertad a pedir que se cambie la versión en contra de una persona, en este caso Rafael Correa, en el caso del secuestro de Balda. Eso no es compatible con la función de un asambleísta, que se pida que se cambien versiones a favor de alguien que está siendo procesado. Por eso sale ella. Pero eso propiamente descrito como un delito en el Código Orgánico Integral Penal no está, ¿ya? En la Ley Orgánica de la Función Legislativa lo que ella hizo no era compatible con su cargo. Pero eso ya en el ámbito de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Se Pero hablaba si de que, estamos hablando del quería haber Código una Orgánico presunta Integral Penal, injerencia, era lo que se decía, que ella quería tener una injerencia sobre el atestigo para este juicio que se estaba siguiendo. Ese era netamente el caso, el tema ya. por el que se lo votó. Pero le pregunto puntual, en su Pero caso... yo le digo una cosa, Nick. Ajá. Eso que ella hizo, ¿en qué conducta típica, antijurídica y culpable? Es decir, ¿en qué delito encaja? O sea, supuestamente manipula, o sea, claro, no encaja en ninguno, pero que se hablaba que sea que era una Entonces, manipulación. ¿cómo la fiscal Diana Salazar le va a acusar de algo que no está tipificado como un delito? Las personas solamente pueden ser juzgadas por lo que ya está descrito como un Así delito es. y lo que hizo Sofía no constituía un delito. Entonces, la fiscal Diana Salazar
dice Sofía Espín en derecho, ¿no? Sofía Espín no ha cometido ningún delito. Y sobreseyó a Sofía Espín. Ahí sí para Rafael Correa valió el hecho de que Diana Salazar diga Sofía Espín no es culpable. Ahí no fue ni la justicia trujillista, ni morenista, ni lacista. Ahí sí valió la justicia, pero cuando se trata de mí, ahí no vale la justicia. ¿Y usted nunca, cuando Entonces, estaba este caso, yo le nunca... digo francamente, me Ajá. dio mucho gusto que la fiscal haya, como siempre, actuado en derecho indistintamente de quién sea. Y con eso les demostró que no se trata de que sea correísta o no correísta o oposición, no, sino que en la fiscalía no se investiga personas, se investiga acciones, se investiga conductas. Y si la conducta no encaja o no constituye delito, no hay motivo por el cual acusarle. ¿Ya? Entonces, qué bueno que al menos en el tema de la fiscalía se hizo justicia con Sofía Espín. Voy a hacer un paréntesis. Yo no me sentía cómoda votando por la destitución de Sofía Espín. Bien, interesante lo que me está manifestando. Ya, pero el líder del movimiento sacó un comunicado diciendo que por el asambleísta que no votara por estos temas, que se le separaría del bloque. Y le digo en este punto, Nicolás, habría preferido que me separen del bloque antes de haber votado como voté en el tema de Sofía Espín. Ese es correísta, pero antes que ser correísta es un ser humano que tiene derechos. Entonces, eso yo le digo en un tema personal. Incluso hubo asambleístas que ni siquiera se registraron en esa votación de nuestro mismo bloque. Pero cuando uno es orgánico y tanta cosa, a veces no siempre lo que dice el líder es lo más justo. Bien, Entonces, casos como los de Sofía o como los míos son los que justamente yo pretendo, y ya como abogada de los tribunales de la República del Ecuador, defender para que no suceda ni una sola injusticia más en ninguno de los ámbitos. y es muy importante lo que usted manifiesta porque sí, hay que trabajar con base al derecho, no porque yo escucho también, no es que yo soy de izquierda porque soy mujer y porque me siento vulnerada y que yo necesito más derechos y sentirme bien y que la inclusión y todas esas cosas que se dicen. Y por primera vez en la votación, en el pleno, bueno, no, perdón, en la discusión, en el debate que hubo en la sesión 749, donde se hablaba de la despenalización del aborto por violación, eso quiero preguntarle a usted, siempre he tenido el interrogante, ¿qué pasaría si Ana Galarza estuviese justamente en esa sesión, hubiese estado, cuál hubiese sido su punto de vista? Porque por primera vez vimos a la Revolución Ciudadana dividida. Un grupo estuvo a favor de la despenalización con ese proyecto y un grupo estuvo en contra. En este caso, Sofía Espín estaba en contra del proyecto. Si Anita Galarza estuviese en este momento en la Asamblea, ¿cuál sería su posición? ¿Estaría a favor o en contra del proyecto de despenalización? Es que el proyecto tal cual como está el proyecto, yo habría tal vez votado en una abstención. ¿Por qué? Porque yo sí creo que debe haber temporalidad. O sea, no puedes llegar a 9 meses y decidir, no, yo creo que tengo que abortar. A los 9 meses no se puede hablar de un producto. A los 9 meses estamos hablando de un bebé, ¿ya? O sea, no es un montón de células. ¿Cómo van a creer que a los 9 meses es un montón de células? Entonces yo no me encuentro de acuerdo, no me siento cómoda. Mi objeción de conciencia me dice imposible llegar hasta 9 meses y ahí decidir que se quiere terminar con la vida de un bebé. No, ya. Pero una niña, es que esto mucho se da en el tema de la ruralidad, en los sectores rurales de nuestro país, donde abuelos o padres abusan de sus hijas o de sus nietas. Niñas de 9 años embarazadas del abuelo. A ver, Nico, esa niña tiene la capacidad física, una niña de 9 años, la madurez cognitiva para ser madre. ¿Y cuál va a ser el proyecto de vida de esta niña cuando tenga que criar a su tío guión hijo? Va a tener la capacidad económica para solventarle una buena educación, para todos sus pañales, tal vez la leche de tarro. Va a tener esa capacidad económica una niña de 9 años, porque el papá, al ser el violador, no se va a hacer responsable porque sería admitir el delito.
¿De dónde va a sacar la niña de 9 años para darle una vida digna? Podrían haber, por ejemplo, en este caso yo he hecho muchas entrevistas a asambleístas, ¿no? Y justamente después de terminar esta entrevista me iré a la asamblea a dejar un oficio, ¿no? Donde pediré una información, la información con base a lo que dijeron todas las asambleístas que están a favor del aborto, ¿no? Que mataron a Raquel y que es una niña de 16 años que se suicidó. Ok, yo voy a pedir que me entreguen el certificado de defunción, el informe forense, y que me entregue también el certificado de nacimiento de este presunto niño que nació, pues, ¿no? Y de las miles de niñas que están sufriendo esta situación. Vilma Andrade presentó un documento de la Fiscalía que hablaba de aborto y violación, no aborto por violación. Entonces hay que separar las cifras, no podemos crear un proyecto, ¿no? Para, qué sé yo, eliminar el homicidio con las cifras de los robos a domicilio, pues, ¿no? Entonces, Claro, una cosa es una cosa y yo otra cosa es otra cosa. entiendo totalmente este caso puntual, pero es importante porque el artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal, el aborto no punible, todo el mundo habla del literal 2, que es justamente que se está despenalizado el aborto por violación en caso de una mujer que padezca discapacidad mental. ¿Por qué? Porque discapacidad mental, porque puede autolesionarse. Pero el literal 1, ¿qué dice el literal 1? El literal 1 dice, si se ha practicado para evitar un peligro para la vida o salud de la mujer embarazada y si este peligro no puede ser evitado por otros medios. ¿Qué quiere decir eso? Que una niña de 9 o 10 años va a estar pues, dentro del literal 1. Y los casos no son excesivos. El tema contra las cifras donde son espeluznantes son en las violaciones, pero las violaciones no terminan necesariamente en embarazo. Ya, Veránico. Este es un tema álgido, pero es un tema del que se tiene que hablar. Y yo sé que muchas veces las luchas de las mujeres han sido satanizadas porque sí ha habido casos en que hay miembros de estos grupos que les hacen quedar mal, porque no hace falta el vandalismo, no, eso no hace falta. Pero gracias a las luchas de muchas mujeres, hoy nosotras estudiamos, hoy nosotras trabajamos, hoy nosotras tenemos derecho al voto, porque antes no teníamos muchos derechos. Y no tienen que darnos derechos por ser mujeres. Tenemos que tener derechos por ser seres humanos. No puedo creer que hasta este año nosotros tengamos que seguir debatiendo que merecemos tener los mismos derechos de nuestros congéneres. O sea, hasta la actualidad no existe una igualdad, Nico. Cuando una mujer quiere ligarse, tiene que pedir autorización al esposo. Cuando un hombre se hace la vasectomía, no necesita autorización de su pareja o de una mujer. ¿Es eso igualdad? No, no es igualdad. Entonces hay muchos tipos de maltrato. Y yo tampoco creo que las mujeres víctimas de violencia es porque se dejan. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y no es porque quieren. Eso es desconocer y ser indolente con realidades de mujeres de escasos recursos económicos que tienen hijos que no han podido trabajar y que si le dejan a Claro, su, pero por así en el decirlo, su caso, proveedor, por ejemplo, literalmente se van a la calle y también han sido desmoralizadas en un proceso de violencia psicológica. O sea, todo es parte de procesos, Nico. No es tan fácil como decir y decir, no, es que tienes que ser valiente y tienes que tener la fuerza. Es muy fácil decir esas cosas, pero es muy difícil cuando es muy fácil hablar desde fuera. Entonces, nosotros también tenemos que hablar desde las realidades que lastimosamente muchas personas no conocen. Ya es muy triste ver, como le digo, niñas embarazadas. ¿Y por qué están embarazadas? Porque como desconocen, no saben que el atraso en su menstruación significa un embarazo. También hay mucho desconocimiento en el tema de educación sexual. Un aborto, un embarazo por violación puede ser prevenido si inmediatamente después de la violación se acude a cualquier centro de salud del país y así el personal médico le suministra la pastilla de emergencia, lo que conocemos como la pastilla del día después, que hay que destacar que no es una pastilla abortiva. ¿Cómo funciona? Lo que hace prácticamente es blindar al óvulo para que en el proceso y las horas que le toma al espermatozoide llegar al óvulo y fecundarlo, ya esté blindado y no pueda entrar al óvulo, no pueda fecundar al óvulo. De esa forma funciona, le blinda y así no hay embarazos no deseados. Es una pastilla de emergencia, pero ¿cuántas personas saben cómo funciona esta pastilla? ¿Cuántas personas saben que esta pastilla pueden acceder a la misma si van a un centro de salud inmediatamente después
de una violación, son muy pocas las personas que saben. Punto 2, ¿cuántas personas saben cómo pueden presentar una denuncia? ¿Usted cree que una niña sabe cómo presentar una denuncia? Porque Para que seguramente pueda... el que está en el entorno no la va a llevar al fiscal para que denuncie, pues. Obviamente, si es que el mismo violador El está dentro del violador no le va entorno. a llevar a que denuncie. La Obvio. niña no sabe denunciar. Y la Exactamente. niña va literalmente a truncar su proyecto de vida por dedicarse a un embarazo definitivamente no planeado. Y las cosas se ponen cuesta arriba, Nico, las cosas se ponen cuesta arriba. Es fácil decir, no, que se le dé pena de muerte al violador, pero ¿por qué se van a meter con los niños? Miren, en las primeras semanas de gestación no estamos hablando de un bebé, realmente tenemos que entender incluso desde cuándo empiezan los ¿Hasta qué latidos. semana usted creería que podría ser? Déjeme ver acá mi libro de biología, porque yo en este tema Saque, estoy saque, muy saque su metido. libro. Aquí está mi A libro, ya ver, lo Nico, tengo. una pregunta. Claro, dígame nomás. A ver, cambiamos, dígame. ¿Usted tiene una semilla y la semilla es planta? A ver, mire, el asambleísta Vanega, Ricardo Vanegas, está planteando que esto de aquí se puede hacer hasta la tercera semana, cuarta o quinta semana me parece, que es lo que él está planteando, que se pueda Ya, practicar un aborto. Por ejemplo, dentro de hasta la cuarta semana, justamente dice, inmediatamente después de realizar la fusión del óvulo femenino con el espermatozoide masculino y una vez formada la célula germinal, estaríamos hablando de una célula que estaría formada. Sería ahí el tiempo en que usted estaría de acuerdo que se pueda producir un aborto. hay que entender los procesos del desarrollo embrionario. O sea, primero pasas a ser un disco. Primero eres un amor, eres un conjunto de células. Sí, después esas células van a pasar a ser el corazón y muchas cosas. Y después eres un disco embrionario. Después se juntan los bordes del disco embrionario. Después eso va a ser una columna vertebral. Pero tú crees, Nico, que el disco embrionario ya es la vida, ya es un bebé. No, no, es que justamente eso es lo que yo voy. A ver, Pero es mi pregunta no, para no, ti. claro, la Constitución garantiza la vida desde la concepción, tal cual, ¿correcto? No. En los casos excepcionales, las violaciones están despenalizadas según el Código Orgánico Interior, según lo que hablamos en el 150, Sí, para claro. hablar Sí, con los temas claros. Y lo que se está sí. proponiendo es que hasta la tercera semana, que no exista un latido del corazón, permitir este aborto. Eso es lo que se estaría proponiendo por parte de las asambleístas Vanegas. ¿Usted estaría de acuerdo con una propuesta así? Ya, para mí hay vida cuando hay un latido, Ok. porque es un corazón latiendo, Nico. Ahí hay vida. O sea, ¿cuándo se concibe? Sí, se concibe cuando se junta el óvulo y el espermatozoide. Nuestra Constitución dice proteger la vida desde la concepción. Estaríamos hablando desde la En la etapa concepción. número 1. Pero siendo es un principio constitucional en el Código Orgánico Integral Penal, existen salvedades que despenalizan el aborto en ciertos casos. Por ejemplo, si es que tú tienes en tu vientre a un niño que tiene anencefalia, ¿ya? ¿Qué significa? Que no se formó su cerebro. Esa va a ser incompatible con la vida después de salir del vientre de la madre, va a morir, porque ya tú tienes la posibilidad de decidir si terminar el embarazo o si culminar el embarazo. Tampoco es que se le obliga a la madre a que sí o sí se realice un aborto, pero si es que se da el caso en el que el bebé es incompatible con la vida fuera del útero, tienen esa opción también de realizar un aborto que se llama terapéutico, que incluso es sugerido por los mismos profesionales de la salud, bajo su misma objeción de conciencia. Yo sí creo que se les tiene que permitir a los médicos actuar con respecto a su objeción de conciencia. Ya le contaba en política que uno con objeción de conciencia decía, no, yo no creo que esto deba hacerse a Sofía Spin, pero no, viene alguien que te dice, no, así se tiene que hacer. Yo tengo eso en mi corazón y me alegro que ahora Sofía sea asambleísta, de verdad. Y lo mismo tiene que pasar en todos los ámbitos, que uno actúe con base a su conciencia, porque la conciencia es algo que siempre le va a acompañar, Nico. Y lo más importante es tener la conciencia tranquila, en paz, ¿ya? Entonces sí creo que tiene que haber temporalidad y que no se le puede obligar a un doctor a actuar en contra de sus principios o de su conciencia. ¿Sí? Y tampoco creo que tengan que irse presas las mujeres que después de haber sido violadas, ya, decidan Hay interrumpir, mujeres judicializadas, sí, pero no hay cero mujeres presas en este momento en Ecuador por pero aborto. No hay mujeres. judicializadas. Hay O sea, judicializadas, sí. fuera Sí. de que te abusaron, tienes que enfrentar un proceso.
No, no, Eso no obviamente, es una revictimización. en esa parte sí, justamente por eso le planteo el tema de lo que actualmente está ocurriendo. ¿Usted estaría de acuerdo con el primer dudo crítico, que sería que la mujer ultrajada presente la denuncia o la declaración juramentada para realizarse el aborto? Este sería el nudo crítico que en este momento se está Al menos una discutiendo. declaración juramentada. Sí, Sí, sería una necesario. declaración juramentada porque, bueno, sí es más fácil eso que realizar una denuncia y uno en una declaración juramentada no puede mentir, porque si no estaría incurriendo en un delito que se llama el perjurio. Entonces estaríamos diciendo que lo que diga la mujer ahí tiene que ser cierto. ¿Ya? Así es. No puede abrirse esta posibilidad para que haya ningún tipo de abuso de parte, en cambio, de mujeres que simplemente porque no quieren, en algún momento, digamos que quisieron ser madres y se pelean con su pareja, ya no quieren ser madres porque ya se pelearon con su pareja y como no quieren ni siquiera poner temporalidad, ya están de 7 meses y dicen, no, ya no estoy con el papá, ya no quiero. No, no, tampoco en lo personal le digo, no podría estar de acuerdo con algo así. Porque nosotras como madres también, ¿quién más le va a defender a lo que estamos engendrando en nuestro vientre sino nosotras mismas? ¿Ya? Pero en el caso de violación, sí. En un caso de violación, sí. Y hay otra cosa, Nico, que la despenalización del aborto en caso de violación no le obliga a la mujer ultrajada a abortar. Si esa mujer quiere ser madre, puede serlo. Es Es que como ya el es divorcio. madre, es que ya es madre, ese es el tema. Tengo que hacer Ya. un Si es que programa esa solo para mujer hablar del quiere tema de la sesión del aborto por violación. Desde Si ya es que queda esa mujer invitación. quiere ser madre, puede ser madre, ¿ya? Y si la mujer que no quiere ser madre del hijo de su violador, ya sea de su papá o de su abuelo o de su primo, si no quiere ser la mamá de su tío o la mamá de su hermano, porque viene a ser así, ya está un tema de endogamia, está un tema genético, estamos tratando en esto. Si no quiere ser, ¿por qué se va a ir presa por eso? Claro, o sea, en el tema de judicializarlas, lo que estaría mal en el momento de ver cómo se manejaría el tema del aborto, porque en la Nico, sentencia es como el justamente, divorcio. la sentencia de la Corte justamente elimina el incesto, que sería en el caso por incesto. Aumenta el 150 literal 2, aumenta por estupro, por incesto y por inseminación artificial. Eso es lo que aumenta Ya, dentro de la sentencia. es como el divorcio, Nico. Ujú, El divorcio es una posibilidad y el que quiera seguir casado no le obligan a divorciarse. ujú. Y el tema de la despenalización del aborto no significa que le van a obligar a la mujer a abortar. Lo único que hace es que no se vaya presa o que no tenga que afrontar un proceso judicial. O sea, que primero le violan y después tiene que enfrentarse en contra de la justicia. Muy complicado Hablar de que realmente. hay mujeres que fingen violaciones, cualquier relación sexual no consentida es una violación. Y eso no solamente se da fuera del matrimonio, incluso en el matrimonio. ¿Qué tal que está durmiendo la esposa y llega el esposo en estado etílico y le obliga, y le obliga a tener relaciones sexuales? Yo me acuerdo que teníamos una persona cuando yo era niña, bueno, un poco adolescente, que nos ayudaba en casa. Y ella tenía una prima, una amiga, eso no recuerdo también, pero lo que sí recuerdo es que ya tenía un montón de hijos y que se había puesto la T de cobre. Entonces ya se había sacado la T de cobre y el doctor le había dado cita para 1 o 2 días después para volver a colocarle la T de cobre. Y mientras ella estaba sin la T de cobre, llega el esposo en estado etílico y le obliga, porque ella no quería, y le obliga a tener relaciones sexuales, le pega y toda la cosa. Y terminó embarazada. Ya era el séptimo hijo. El único que trabajaba era él. Mi pregunta es, bueno, y tuvo el bebé, ¿no? Pero estas criaturas pasaban situaciones de muchísima necesidad. No hubo nadie haciendo cola para entregarle pañales, ni ropa, ni nada. Ella tuvo que arreglárselas. No es tan fácil. Sí, es una situación bastante difícil y Lanita, yo desde ya, porque se nos ha ido el tiempo volando, siempre me encanta conversar contigo,
Desde ya invitada para un próximo programa que se dará ya en el 2022 y espero contar nuevamente contigo. Pero antes de cerrar este programa, quiero hacer el segmento que a mí me encanta y es darle un nombre para que usted me responda con una palabra que es lo que primero que se le viene a la mente. Guillermo Lazo. Presidente. Rafael Correa. Prófugo. Ronnie Aliaga. Pandillero. María Paula Romo. Hospitales. Esteban Torres. Hijo. Y Jaime Nebot. Viejito. Anita, ha sido un gusto tenerla acá en el programa. No sin antes usted envíe un mensaje a quienes verán esta entrevista. Muchísimas gracias por habernos entregado los valiosos minutos de su tiempo. Para mí es muy importante, como siempre lo he dicho, que todo lo que me digan, que todo lo que me deseen regrese a ustedes con más potencia de todas las personas que ustedes aman. Yo así lo he visto y les he contado en este programa y así será. De mi parte, mi deseo de bendiciones. Quiero aclarar un tema. Yo soy madre de 2 maravillosos hijos. Yo defiendo la vida y la vida con dignidad, la vida en plenitud. Y al menos en las luchas en las cuales ninguna persona tenga que vivir una injusticia, que tenga que ser revictimizada, a veces por incómodo que resulte y a veces un poco impopular emitir ciertos criterios, para mí siempre va a prevalecer decir la verdad. Y cuando algo es justo y cuando algo no es justo, no es justo y que cuenten conmigo como ya en unos meses como una abogada para servirles y ayudarles en cualquier tema que para ustedes represente una injusticia, para que tarde o temprano podamos ver la justicia y la verdad de la mano de Dios brillar. Totalmente de acuerdo con usted, Anita, y tenía una frase final para terminar este programa, y es que vivimos entre tantos mediocres que sufren por tapar la luz del que brilla. Anita, muchas gracias. Y a ustedes, queridos ciudadanos, nos vemos en un próximo programa. Muchas gracias.